Pues bueno, ya estamos de regreso de este lado y yo me encuentro con Dora Tomax, psicóloga, y bueno, ella nos trae un tema muy interesante. ¿Cómo saber si ya superé a una persona? ¿Cómo estás, Dora? Muy bien, muchas gracias, güero. ¿Y tú? Pues muy bien, aquí superando la persona. ¿A quién andamos superando? No, no es cierto. Me van a matar. ¿Cómo saber si ya superé o perdoné a alguien, no? Sería como lo más... ¿Pero estamos hablando de pareja o de qué? Pudiera ser de general. pareja o en general. O sea, por eso es cómo saber si ya superé o perdoné Ya. a una persona, ¿no? O sea, esto puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de amistad, puede ser hasta una relación familiar. Muy bien. ¿Sí? Una de las cosas fundamentales que tenemos que entender antes de ver cómo darme cuenta que ya superé esta situación es que todo se basa en una creencia. ¿Qué es lo que yo creo de las cosas? ¿Sí? Que esto es un pensamiento. Entonces, esta creencia me lleva a un pensamiento que me lleva a traducirlo en acciones. Si yo aprendí en mi infancia que, no sé, los hombres son infieles porque a lo mejor mi papá era una persona infiel, entonces yo voy a estar todo el tiempo manifestando esta situación. Voy a buscar situaciones o acciones que me lleven a andarle revisando el teléfono a mi pareja, estar viendo dónde se encuentra, y empieza toda esta situación, pero todo se basa en una creencia anterior. ¿Sí? Es un patrón ya. Se puede generar un patrón justo porque tiene que ver muchísimo con qué es lo que yo creo. ¿Qué es lo que yo creo? Que el mundo es maravilloso. ¿Qué es lo que yo creo? Siempre les he dicho, ¿qué creo yo del mundo? ¿Qué fue lo que yo aprendí del mundo? Que el mundo es un lugar maravilloso donde puedes llegar, desarrollarte, o que es un lugar hostil donde siempre tienes que estarte defendiendo. ¿Qué es lo que yo creo del mundo? Después, ¿qué es lo que yo creo de las personas? ¿Cómo son las personas? ¿Las personas son personas amorosas o las personas son personas crueles? Por decir algo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo de eso? Y otra de las cosas, cuando estoy teniendo problemas para vincularme en pareja, ¿qué es lo que yo creo de estas personas con las que quiero vincularme? Ya sea en hombres o mujeres. ¿Cuál es mi creencia en base a ellos? ¿Cómo son las mujeres? ¿Qué aprendí yo? Si yo me quiero vincular con una mujer, bueno, ¿yo qué aprendí cómo son las mujeres? Claro. ¿Sí? Me quiero vincular con un hombre, bueno, ¿qué aprendí yo que cómo son los hombres? Y entonces, si nos basamos en esto, una de las situaciones fundamentales es el perdón, ¿no? Por ahí en redes sociales de repente aparecen reels o situaciones donde dicen perdona, 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 perdona y perdona. Y una de las cosas fundamentales, que eso también está basado en la creencia. Yo te voy a pedir perdón un momentito, porque vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar en unos instantes para seguir tocando este tema de que, bueno, la verdad, sí es algo muy importante y muy interesante saber guiar nuestra vida por un buen camino y no, pues bueno, no llevar, como lo señalamos, un patrón o una secuencia de lo que nuestros familiares, nuestra padre o madre o abuelos vienen arrastrando, ¿no? ¿Cómo podemos, en esta situación del bombardeo de perdona, de suelta, de no guardes rencores y demás, pasa una situación también de creencia? Si yo perdono, es como si le estuviera otorgando el permiso a la otra persona o validando sus acciones, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tú llegaste y me diste un golpe de manera intencional, ¿no? Me quisiste lastimar de manera intencional. Sí. Y en mi mente se arraiga esta situación donde si yo te perdono, estoy validando tus acciones. Es como si te dijera, está bien que me golpees. Y la realidad es de que el perdón no es ese proceso. El perdón es una situación interna. Yo les digo que cuando no perdonamos es como agarrar una brasa caliente en las manos, apretarla fuertemente, esperando que el que se queme es el otro. No. ¿Sí? Esa es la situación cuando no logramos soltar. Entonces, tenemos que dejar de alejar un poquito este pensamiento de nuestra mente, donde si es algo justo o injusto, ¿no? La vida no es justa o injusta, únicamente hay condiciones o situaciones. Si yo en este momento tiro a la persona más mala del planeta, ¿sí?, de un avión, ¿sí?, y a la persona más buena del planeta, ¿cuál de los dos sobrevive? ¿De que las tires? Ajá, o sea, que los aventemos, ¿no? De un avión sin paracaídas ni nada. Pues la persona más mala,
Exactamente, no es una situación de justicia. Ajá. Si lo viéramos como justicia, entonces diríamos, tendría que sobrevivir la persona que ha hecho muchísimo Mucho bien, ¿sí? exacto. Pero la vida realmente no se trata de eso. Y entonces, cuando logramos entonces ver esta situación y perdonar, nos vamos a dar cuenta que ya superamos una relación, la que sea de pareja, de amistad, cuando esta persona ya no me genera ningún malestar mental. En ese momento ya sabes que perdonaste, cuando no sientes, vamos, un coraje, una rabia, no quiero verte, no quiero que estés cerca de mí. En ese momento ya sabes que ya perdonaste. Exactamente. Entonces ya no te genera ningún tipo de malestar, ya no está dentro de tus pensamientos, ¿no? Y el segundo, que es el más importante, y por ahí de repente muchas personas dicen, no, pero ¿cómo? Es desearle desde el corazón que le vaya súper bien, que tenga una vida maravillosa, que tenga una vida exitosa y que realmente tú puedas desearle a esa persona que sea absolutamente feliz. En ese momento ya la superaste. En ese momento nos damos cuenta que este proceso interno ya se dio. Muy bien, pero estamos hablando también, por ejemplo, de una pérdida humana, vamos, de tu mamá, de tu papá o de tu hermano. ¿Ahí sí se supera? Esta no sería una situación de perdón. Esto sería una situación pero de cuando superar, estamos sí. De superar, sí. Cuando nosotros tenemos una pérdida por muerte, por defunción, entra todo un proceso de duelo que lleva ciertos pasos. Obviamente, el primer paso, bueno, no es de que vayan numerados, pero bueno, el primer choque mental que sucede es, esto no está pasando, que sería el proceso de la negación. Te dicen, te hablan, llega una llamada por teléfono y te dicen, acaba de fallecer tu mamá en un accidente. Y tú dices, no puede ser, se han de haber equivocado, esto no está pasando. Ajá. Ese es un mecanismo de defensa. Lo primero que hago es negarlo, porque mi mente todavía no logra entender esta situación, ¿sí? Y luego de ahí pasan varios procesos hasta que llegamos al proceso de la aceptación. Y no es de que le tengamos que perdonar a la otra persona. Entra un proceso interno de yo quisiera tener a esta persona para mí como un proceso egoísta, de yo necesito, por ejemplo, yo perdí a mi papá, ¿no? Me encantaría o yo quiero tener a mi papá a un lado porque tengo que tomar una decisión importante, ¿sí? Pero es un proceso interno, ¿sí? Que no tiene nada que ver con él, tiene que ver absolutamente conmigo. Pero ahí no se supera. ¿Se supera en qué situación? Es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes ese recuerdo de la persona con una paz y tranquilidad. Por ejemplo, cuando yo perdí a mi papá, abocándonos a este tema, yo lo hablé con él lo suficiente, lo abracé lo suficiente, lo escuché lo suficiente y entonces cuando él se fue, lo único que hice fue agradecer, porque aparte yo salgo de viaje y en el mismo viaje me hablan, llego yo a las 7 de la noche a mi viaje y me hablan, tu papá está en el hospital. Me regreso a la ciudad de San Luis Potosí y ya no vuelvo a ver a mi papá, ¿no? O sea, lo acababa de ver antes de viajar y demás. Entonces, es un suceso que no me esperaba, ¿no? Fue una situación muy inesperada. Pero entonces ahí me doy cuenta que cada vez que yo lo recuerdo, no tengo una situación de malestar. No quedó nada pendiente. Estamos hablando de que no tienes, se me fue la palabra, remordimiento. Ni rencores, ni remordimientos. Ningún remordimiento de haber atendido a tu persona amada, por eso lo sientes tranquilidad. Y aquellos que tenemos o tienen algún remordimiento no tienen esa paz. Exactamente, pero el perdón no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo. Yo creo que no hice lo suficiente, que no estuve lo suficiente. Cuando se muere un familiar y a lo mejor estabas peleado con él, tú crees que no hiciste lo suficiente, ¿sí? O que lo que pasó no era lo suficientemente grave. O vamos a ver la otra cara opuesta de la moneda. Te tocó un papá absolutamente violento, que realmente te golpeaba y te golpeaba y te golpeaba. Y tú lo ves como injusto esta situación. Y volvemos a esta creencia. La vida no es justa o injusta. ¿Por qué murió tranquilamente? Si fue un ser terrible, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que no hemos logrado superar esta parte.
Cuando nosotros no tenemos paz y tranquilidad y no le podemos desear a la otra persona paz y tranquilidad, en ese momento no lo No hemos está el superado. perdón ahí. Ahí no está el perdón, exactamente. ¿Dónde te encontramos, Dora? Me encuentran en mis redes sociales como Dora Thomas, terapeuta, y al 44 42 00 99 91. Pues muy bien. Pues perdóname, pero ya nos tenemos que ir. Sí, ya sé. Bueno, vámonos Muy bien, nos vamos del otro lado del estudio con Adi. a comer, a A comer. comer. No se vale, me tocaba a mí.